Hola a todos. Hola, hello, Bienvenidos al directo. benvinguts al directe. Welcome to the live. Comentarios. Hola, Erika. Hey, Erika, te conozco yo, ¿eh? Erika me suena mucho. Erika Nocturna. un elemento Bien, oscuro. hoy estamos una vez más con Tomás Tomás presente, Johnny. y queremos hablar de las escalas pentatónicas de manera distintas, ¿no? Digamos que Tomás va a traer su formato, su idea, que hoy por teléfono me comentaba que iba a hacer algo. Yo no sé aún lo que es, pero seguramente será muy interesante. Y por lo que, con respecto a mí, vamos a hablar de la improvisación, de un aspecto de la improvisación, de cómo usar la pentatónica menor en un contexto de la progresión de 2-5-1, ¿vale? Segundo grado, quinto grado, primer grado. Entonces, podremos empezar ya. A ver, claro, si tengo que hablar y tocar al mismo tiempo, el micro tendrá que estar. Bueno, Sí, no pasa nada. vamos a ver. Entonces, tenemos una progresión de 2-5-1, re menor, sol 7, do mayor 7, en tonalidad de do. ¿Vale? Quizá toca tú solo el segundo grado. Vamos a empezar a hablar del re menor. Hola, Erika de Argentina, buenas tardes. Hola, Erika. En el re menor, si nosotros usamos... Uy, a veces se va. Vale. Si nosotros usamos la pentatónica de la menor, lo que estoy tocando una nota que son, digamos, las extensiones del acorde. Al tener el mi natural, tengo la novena de re menor. Estoy tocando como un re menor 7 novena. Chulo. Guapo, muy guapo. Re menor, re menor. Entonces, pentatónica de la menor en el segundo grado. En el sol 7, en el dominante, subimos de medio tono la escala y tocamos la escala de si bemol menor. Lo cual incluye las quintas alteradas y las novenas alteradas. Así que es una sonoridad con muchísima tensión. Otra vez. Y en el do mayor 7, en el primer grado, subimos medio tono más y vamos al si menor. Al tener fa sostenido es como un do mayor 7 lidio, un do lidio. Súper chulo. Vamos a probar a hacerlo, por ejemplo, así, Tomás.
súper chulo. Vale, en ese caso estoy usando realmente solo las escalas pentatónicas. Entonces, lo que es interesante es como incluir, digamos, este tipo de sonoridad en un contexto de un lenguaje que ya tenemos, ¿vale? Por ejemplo, nosotros solemos simplemente tocar una melodía porque sí, porque hace parte de la tonalidad o porque es un arpegio de re menor, etcétera, etcétera. Podemos mezclar un poco esas cosas. Lo que sí llama mucho la atención en el quinto grado es esa sonoridad que la verdad que es muy tensa. Entonces a veces usar solo eso en el dominante y en el primer grado, en el segundo grado estar más relajado suena casi con más contraste, ¿no? Vamos a probar un poquito más tratando de hacer ese ejercicio, va. Haciendo más contraste con el dominante. Sí, es decir, trato de tocar más ligero en el segundo y en el primer grado yo, y en el dominante toco esa pentatónica. Entonces, para que lo entienda yo, porque básicamente lo que estamos haciendo me estás enseñando algo también. Entonces, sobre re menor, realmente re menor entendemos que ya vienes como de la consecuencia de la escala de do. Tú estás tocando ciertas notas de la escala de do. Sí. Vale. Entonces, lo bonito es que coges directamente la novena. Y están las tensiones y la Sí. novena. La séptima, la novena, no estás tocando la tercera. Y da una sensación un poquito Más abierto. más abierto, que la pentatónica es la ventaja que da, ¿no? Que da... Sí. A tener esas cuartas. Hay muchas cuartas aquí que podemos... Sí. La cuarta no produce esa sensación armónica tanto como si fueran las terceras. Produce, pero en menor grado. Y abre, ¿no? Un poco. Abre un poquito, es la A mí sensación. me suenan muy romanas, o sea. Además, es muy abierto. No es Muy ni menor ni abierto. mayor, es una cosa, un híbrido allí, ¿eh? Y la realidad es que la cuarta no produce armonía. Es un concepto de que cualquier cuarta puedes tocar en cualquier momento que nunca va a producir disonancia. Sí, sí. No produce armonía. Gracias, Erika. Dice que suena lindo. Ah, gracias, Erika. Bien, Entonces, bien. cuando vamos al sol, lo que estás haciendo es tocando la tercera menor, la quinta disminuida. Bueno, es que estoy tocando, mira, en el si bemol, en el sol, tercera menor, la cuarta, La cuarta. perdona, claro, estoy tocando la tercera menor, sí. La quinta disminuida y la quinta aumentada. Súper interesante. Y aparte es una forma muy light de meter mucha tensión. Sí, ¿no? Porque de repente estás yendo en re menor y estás metiendo un poquito de tensión con la novena. Sí. Luego pasas al dominante y realmente mantienes como ese paralelismo, que es lo que haces. Dices, oye, vienes de una sensación de un grupo de notas que ya asciendes con las mismas sensaciones. Y Como- luego otra vez. es un movimiento paralelo Sí. que estás haciendo y eso ya tiene su independencia. Sí, sí, Y sí. esa disonancia se vuelve menor, es más agradable escuchar. Sí, 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 sí. Es sí, mucho sí. más agradable. Y luego las novenas la tiene las dos aumentadas y bemol, también. También, también. Porque... Claro, tiene las dos, las novena y la quinta. Fantástico. Sí, sí. Hay una cosa interesante de todas las escalas alteradas que podemos estudiar. La escala alterada, etcétera, etcétera, la superlock, la lock y tal. Todas tienen la quinta y la novena Sí, alterada. Sí, Entonces, sí. tenemos las cuatro notas alteradas, las quintas, las dos de las quintas y las dos de la novena. es como pensar dominante y pensamos una pentatónica menor, una tercera menor por encima. Si Exacto. pensamos si, entre un dominante de si, tocamos la re menor pentatónica. Exacto. Pensamos estamos un acorde de la séptima, pensamos la do menor pentatónica. Sí. Ahora me gustaría probar, seguir haciendo lo mismo, Tomás. Y trato de tocar no solo pentatónico, trato de incluir este tipo de sonoridad en mi lenguaje. Ahora estaba Vale. tocando solo pentatónico para ver un Vale, poco vale. cómo suena ese tipo de cosas que estaba hablando. Vale. Entonces, de manera que yo creo que podemos lograr más contraste. Vale, perfecto. Si yo toco un re menor muy relajado, si de repente en el dominante toco la si bemol menor pentatónico, se nota más fuerte, ¿no? Por ejemplo, así, mira, un poquito más lento.
súper con la idea. Súper interesante. Guay. Bien. Vale, pues ahora me toca a mí. Harto que ti. Pues dos ideas de pentatónicas. La pentatónica son 5 notas, ¿no? Sí. Entonces, hablamos del centro tonal. Hay un tema que está en do. Mm. Tocamos la pentatónica de do. ¿Mayor hay- o menor? Depende de... La pentatónica de do serían 5 notas sin la cuarta ni la séptima Vale. de la... Bueno, esto es en teoría. 5 notas cualquiera podemos tocar. Pero la realidad cuando pensamos en centro tonal es cuando hablamos de blues, F blues. Hay que pensar que estamos en tono de F, tono de fa. Sí. Vale. ¿Por qué no tocamos la pentatónica de fa? Y ya está. Ah, De sí. arriba abajo en todos los acordes. En el blues. En el blues, lo único que cuando llegas al cuarto, tocas en vez de la nota la, tocas un la bemol. Tell me. Sí, pero bueno, estaba escuchando el micro. Ah, vale. Vale. Vamos a probar a tocar sin micro. Si no hablamos. Se oirá mejor. O necesita hablar mientras tocamos. Necesito hablar un poquito. Vale, vale, ya está. Vale. Hola, Junior. Walter. Hola, Walter. Ahora la guitarra suena mejor que la solamente se escuchaba Bienvenido, por aquí. chamito. Entonces, es como yo noto... hola, chamita. Que hay que saludarle, mis amigos, que si no... Vale. Pues, repitiendo. A mí me gusta mucho el Jorge Benson. Benson. El George Benson. Entonces, él, no importa toda esta parafernalia de movimiento de acordes que puede haber en un blues, Sí, él va directo. él se queda en su sitio, que el otro día hablamos, se Ah. queda con el blues scale. Pero entonces yo mirándolo, y él se queda con la pentatónica mayor. Ni se preocupa. Hace esa sonoridad. Y cuando llega que le quiere meter una sensación menor que la de blues, toca la bemol. Pero se queda ahí todo el rato. En la escala de blues, dice. Eso. El la bemol. No hace ni el blues. Hace la tercera menor. Ah, en lugar de... y luego- Entonces está tocando la fa pentatónica. Ok. Probamos. 1, 2, 3. Entonces, siempre... Siempre va bien, claro. Sí. Es blues. Es Pero bueno, blues. esto era una cosita. Lo que yo quería proponer es decir, la pentatónica. La pentatónica son 5 notas de las 7. Entonces ya podemos tocar de una forma que no estamos pensando. Imagínate que usamos la pentatónica para componer o para desarrollar un tema con una pentatónica, que implica que ya no tenemos que pensar en acordes, sino hay una sonoridad flotando. ¿Se re? Sol está ahí. Te lo digo, la guitarra, he cambiado la cuerda. Vale, tenemos la sonoridad de sol. Si eliminamos, solamente tocamos la pentatónica y eliminamos lo que es la tercera, perdona, el si y el fa sostenido, pues tenemos el sonido abierto. Entonces podemos usar, cuando queremos, digamos, romper esa sensación de... Es eso. Cuando queremos romper esa sensación, pues ya tenemos aquí, ya lo escucharéis ahora, voy a meter las notas que no son de la pentatónica. Entonces de repente podemos tocar todo un tema con un aire muy abierto.
está, la puedo meter. Entonces las notas, Tercera, vale. la tercera, de repente las notas Sale más. destacan mucho más. Destaca más, sí. Por ejemplo, tercera, tercera. Solo con la tercera. Sí, sí, sí. Séptima, si quiero. Tercera. Cuarta. Tercera. Todo queda más abierto. Entonces las pequeñas tensiones como la tercera destacan. Tercera, cuarta, tercera, novena. Porque estando con la pentatónica, estamos creando ese espacio ambiguo y metemos, por ejemplo, la séptima. La tensión. Solo pentatónica. Tercera. Y de repente ya tenemos movimiento. Tercera y séptima. Tercera y séptima ahora. Que eso no son de la pentatónica. O sea, no pentatónica. Y ahora pentatónica. Tercera y séptima. ¿Qué ves? ¿Qué tensión? Tercera. Séptima. Cuarta. Y algo muy bello. Tercera. Ambiguo. 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 Definición. Muy bonito. Ambiguo. Definición. Más definición. Más definición. Más definición. Y ambiguo. Bonito, Ay. bonito, muy interesante. O sea, es utilizar la pentatónica para generar más esta sensación de flotar, de ambigüedad, que también Sí, podemos hablar con Pat Metheny, con música country. Sí, Pero es decir, estás tocando y dices, hostia, el acorde de do. sí. No pienses acorde de do. Mm. Piensa pentatónica, crea disposiciones armónicas con la pentatónica Sí, sí, sí. y de repente ya estás como creando esa sensación de flotar. Porque, mira, esto es... Con mucha música oriental. A veces. Tiene la novena que resuelve, entonces ya tienes pequeñas resoluciones Sí, sí. respecto a al centro tonal.
Entonces ya utilizando ya la parte armónica, la parte, digamos, de movimiento, de tensión, con la cuarta y la séptima. Y de repente, ¡pumba! Es como un pedal, como si la pentatónica es un mundo limitado, Sí, donde tienes una base con las notas importantes que están allí. Y luego puedes ir salpicando donde quieras, pero vuelve a casa siempre cuando vuelves a la pentatónica. Es sí, como un trampolín para ir a algún sitio y quedarte. sí, sí, sí. Quería aprovechar a saludar a Juan Trabal, hombre. Y también tenemos a Walter Jr. Walter Jr., Ah, vale. ya lo hemos Ah, saludado. Juan Trabal, él lo conozco, sí. Conoce, ¿no? De Facebook. De fama. El clarinetista, De fama. clarinetista, ¿no? Juan, dime si estás allí, que vamos a hablar de ti un rato. Es que vale la pena dedicarle un minuto por lo menos a ese hombre que Juan, estás en Alemania, algo así. está en Alemania, sí. Y nosotros hemos comido mucho conguitos en las curvas del Garraf. Vale la pena decirlo. Gracias, Juan. Pues bien, lo que me viene a la cabeza es la antigüedad que tiene esa escala, ¿no? Porque, a ver, Cierto. si miramos toda la música, no solo de China, pero de todo lo que es Asia para allá, es todo pentatónica, ¿no? Pero también la música africana. ¿Sabes por Entonces, qué? ¿Quién llevó la escala a dónde? ¿Y por qué y cuándo? Todo surge de la interpretación del el sonido de la naturaleza. Es que la pentatónica, de hecho, es algo que si tú cantas, si tienes un público delante y haces pentatónica menor, ¿no? Sí. La gente lo sabe cantar Sí, y no sé por qué. sí, sí. Es como sí. está dentro de nosotros esa cosa. Realmente la pentatónica a nivel físico, de acústica, son los primeros armónicos que salen cuando tocamos una nota. Es la pentatónica. Está en nuestro DNA. Exacto, digamos, imaginaros nuestros ancestros hace 600.000 años existían, ¿no? Estaban en una cueva y alguien tocó Un sol. y toda la gente, "Bo". Y de repente, cantando esa nota cada mañana, "Bo". 500 años después, o 1000, otro dijo, "Ba", la octava. Y de repente empezaron a escuchar, "Pa, pa, pa", y empezaron a escuchar, estoy desafinado, las otras notas. Entonces, van pasando los ancestros Llegamos nosotros. y llegamos nosotros y decimos, mira, ha aparecido la escala, es que se lo han currado los anteriores, pero va por ahí. No hay libros de historia que realmente digan, no, nuestro ancestro Juan, perdona, a Juanito, en el año 400.000 antes de Cristo, pues cantó la primera nota. Pero tiene que ir por ahí, alguien empezó. Sí, sí. Entonces, lo único que hace es imitar el sonido de la Pero naturaleza. está en todas las culturas del Sí. mundo, digamos. Porque Sí. claro, a mí a veces me suena muy western, Sí. pero también muy asiático y quizá al otro extremo. Hombre, toda la música india, que va a ser un pedal. Sí. En la sexta bemol. No me acuerdo. Mira que tocó con muchos. En Australia tocó con mucha gente de la cultura persa también y de la cultura india. De Afganistán, que utilizan su música es persa también y india también. Mm. Bueno, ¿sabes lo que se me ocurre? Podemos tocar alguna cosita. Vamos a improvisar alguna canción para cerrar Vale, perfecto. y cerraremos el micro para que se oye bien y luego nos despedimos. Vale, hoy es más de tocar que los anteriores días hemos estado mucho de filosofía. Vete un poco más por aquí dentro. Eso. ¿Un blues o qué? Venga, Vamos a tocar un blues en fa. en fa. Voy a quitar el micro, ¿eh? Bueno, chicos. Sí, dice que se oye. Ahora sí. Venga. Por micro sí. Qué raro todo Por esto. micro dice sí. Por micro sí, pero por aquí no. Ya, entonces igual es de allí esta vez, porque aquí está bien. Problemas técnicos, chicos. ¿Y ahora? Sí, sí, ahora dice que sí. Por micro. Ah, por micro.
Bueno, a mí solo. 1, 2, 3. Por si acaso no se oye canto. Bueno, no me esperaba ese problema técnico otra vez. Otra vez, Se ve porque... que cuando no hay micro no pasa tu guitarra, no sabemos aún por qué, pero lo hemos probado antes. Y antes sonaba bien. sonaba perfecto. Lo volveremos a mirar, pero en ese momento está funcionando la Está máquina. funcionando, sí. Bueno, Y hemos probado 1 hora casi de pruebas, Sí, sí. de pruebas, de pruebas, de pruebas. Bueno. Pero bueno, por lo menos habéis visto la cara y cuando estoy expresando la cara... te pusiste a cantar, digo. Sí, sí, ya que yo no te- digo, bueno, pues si no se me oye cantando, pero una forma u otra se me Gracias oye. por avisar, Roger. Thank you. Y bueno, yo ahora cerraría, como no sé, ¿quieres aportar alguna cosa para terminar o alguna cosa, Tomás? Aparte, bueno, perdona, el martes que viene nos veremos con una temática distinta que os iremos diciendo durante la semana. Siempre lo vamos improvisando de días a días. ¿Qué más? Pues nada, un poco resumen lo que hemos hablado hoy. Sí, La música es una maravilla en la vida y la pentatónica también. y las pentatónicas, Johnny propuso unas pentatónicas paralelas, de movimiento paralelo, utilizándolo para desarrollar las tensiones en los acordes. Y yo propuse todo lo contrario, utilizar la pentatónica como un medio para crear este mundo ambiguo, para luego ya que la sonoridad del acorde quede mucho más presente. Sí, O sea, dos mundos sí. opuestos, utilizando los recursos de
La teoría. La La teoría. teoría con la finalidad de la expresión y la emoción. Gracias a ti, Erika. Gracias, Roger, Erika, Juan Trabal y Walter, que os habéis escrito por el chat. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos ayuda mucho el apoyo, sobre todo en esa fase que estamos empezando con los directos. Más somos, mejor, por supuesto. Y muchísimas gracias. Vale, gracias a todos. Nos vemos el martes que viene, espero. Un abrazo a todos. Vale, adiós. Chao.